Hola, queremos contarte la historia de la IML, cuáles fueron sus raíces, cuáles fueron sus orígenes, pero también contarte de qué manera Dios obró y cómo lo seguirá haciendo hasta el día de hoy. Juan Carlos García, nuestro hermano, fundador y pastor en ese momento, te contará la historia de todo esto. Todo comenzó en el año 1999, en cuanto estábamos trabajando en la Iglesia Uruguay para Cristo, ¿verdad? En la Iglesia Uruguay para Cristo en el barrio Peñarol. Y entonces en un momento determinado algo pasó con Brasil, porque era de la Iglesia O Brasil para Cristo. Algo pasó con la iglesia y como que nos dejaron a un costado. Y yo dije, voy a ir para Brasil a ver cómo está todo eso. Hablé en mi casa, hablé con mi familia, me apoyaron con el pasaje para irme ya a San Pablo. Comenté en San Pablo que iba a llegar. Entonces, cuando yo llego a la rodoviaria Tieté, que es allá en San Paulo, no había absolutamente nadie esperándome. Nadie. Yo había dicho que iba ese día y que llegaba a esa hora. Entonces estuve así, el último metro salía el metro, que le dicen ellos, salía a las 12 de la noche. Yo llegué 12 menos 5 minutos. Cuando quiero acordar veo que se fue. Entonces tuve que quedarme allí en la rodoviaria con las maletas entre las piernas tratando de no dormir porque tenía miedo de que me robaran o algo. Y bueno, resulta que allí sabía que tenía que tomarme el metro hasta Artur Albín. Entonces esperé a las 6 de la mañana. Cuando arrancó a las 6 de la mañana, me subí al metro y me fui hasta Artur Albín. Bueno, allí hablé con el pastor Ronaldo Rampazzo y le expliqué, y entonces si él quería, estamos buscándome un lugar para yo quedarme. Entonces lo vi muy preocupado. Le digo, pastor, ¿qué estás buscando? Dice, no, estoy necesitando una cama. Tengo un colchón, pero necesito una cama. Ah, no, pero yo, no se preocupe, yo duermo con un colchón en el piso. Entonces, bueno, resulta que me llevó para atrás de la iglesia, al fondo, atrás de la iglesia, la iglesia estaba arriba, unos cuantos escalones, y resulta que, bueno, me alojó en donde, vamos a decir que era el área donde estaban los niños, donde estaban las escuelitas de niños. Y ahí me alojó, ahí me quedé y estuve como 20 y pico de días allí en esa zona. Entonces participaba de las reuniones, el pastor nunca me invitó a predicar, no hablaba mucho conmigo, y además yo me encontraba casi, podríamos decir, un poco perdido. Y hice algunas amistades con los hermanos que estaban allí, que pasaban el día. Y entonces un día me recuerdo que se iba el tesorero y se iba el pastor y me dijo, el tesorero me dice, cierro la puerta de la tesorería, vamos a decir, de la oficina, o la dejo abierta. Yo dije, déjela abierta, no, la cierro. Y así hasta que al final la cerró. En eso ya se habían ido todos para la calle, estaban en la calle conversando, y siento el teléfono y voy y abro y atiendo el teléfono, y era la hija del pastor y me preguntaba por su padre. Y le digo, ya te averiguo, pero toco donde estaba el dinero, el alfolí, ellos le dicen el albo. Toco el albo y lleno de dinero. Yo digo, wow, dejaron todo el dinero acá, cuando ellos lo llevaban siempre para depositarlo en el banco. Entonces así que el pastor, le digo, pastor, mire que llamó su hija, ya voy, pastor, dejaron el dinero. Ah, no se preocupe, dijo. Al otro día estábamos allí, entonces le pregunto a un joven, porque estaban ahí contando el dinero, le digo, ¿qué pasó? Anderson, me acuerdo de Anderson. ¿Qué pasó, Anderson? Dice, lo que pasa es que ellos, yo no me recuerdo la cifra, pero vamos a suponer que dejaron 1.200 reales. Ellos dijeron, cuando nosotros nos vayamos, este pastor va a tomar el dinero y va a dejar, van a haber 1.000 reales o 1.100 reales, no sé. Entonces al otro día yo veía que estaban allí, horas pasaron. Entonces yo, ¿qué pasó? Lo que pasa es que pasó esto. Ellos pensaban que iba a haber tanto dinero y
cuando quisieron acordar había mucho más dinero del que habían dejado. El tema es que yo, como había sido policía, no dejé el dinero allí porque tenía mucho miedo que entrara y lo robara. Así que saqué el dinero, me lo llevé para mi cuarto, lo puse al lado de una mesita y dije, ahora voy a dormir tranquilo. Bien, así fue mi primer comienzo allá en São Paulo. Bien, en determinado momento, estando allá en São Paulo, vi que el pastor no me hablaba, no me decía nada. Entonces yo empecé a tener un resquemor. ¿Qué pasaba conmigo? ¿Qué era lo que estaba pasando? Entonces empecé a orar y orar y orar, porque un hermano me había dicho que me iba a ir a buscar. Y entonces yo empecé a orar mucho en la iglesia. ¿Qué pasaba? ¿Por qué, Señor? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, en un momento siento en mi corazón, pero siento como que me habla directamente. Dice, yo quiero que vuelvas a tu tierra, hables con Pérez Viña y vayas a los lugares que no me conocen. Entonces al otro día automáticamente le dije al pastor, yo me voy para mi tierra, vuelvo para mi casa. Me ayudaron, me llevaron a la rodoviaria TT, tomé el ómnibus, que era como se llama EGA, así que me vengo en el EGA para para Montevideo, y de Montevideo le digo a mi esposa, vamos, tengo que hablar con Pérez Viña, Dios me dijo esto, esto y esto, así que nos fuimos a Sarandí Grande. Allí hablamos con Pérez Viña, y me acuerdo que el pastor Pérez Viña me dijo, yo no tengo cama ni comida para darte. Y yo le dije, mira, Dios me habló que hablara contigo. Él tenía un templo que estaba vacío, y yo digo, Dios me habló que hablara contigo. Yo pensé que era irme y estar en Sarandí Grande. Pero resulta que, le digo, si Dios me llamó, y si mi Dios me dijo que hablara contigo, Él me va a dar cama y comida. No me preocupó. Pero yo no me preocupo para nada. Y ahí él que me hace la invitación para venir a Durazno. Y entonces, y yo digo, Durazno, y empecé a orar. Digo, bueno, vamos a orar. Porque yo pensé que me tenía que quedar en Sarandí Grande. Y bueno, entonces, hablando con mi esposa, llegamos al recuerdo que Dios no me dijo que me quedara con Pérez Viña, que hablara con él. Y entonces, hablamos con Pérez Viña y él dijo que no valía la pena venir para Durazno porque habían dos almas. Y una era de la iglesia de las Ondas de Jesús. Y la otra era la hermana Hortensia, las dos hermanas que habían. Así que bueno, que no valía la pena, 100 pesos de luz, 100 pesos de agua y 100 pesos de contribución inmobiliaria. Así que pensamos cuánto vale un alma y dijimos, no tiene precio un alma. Llegamos a la conclusión de que no tenemos precio. Así que ella me dijo que me apoyaba con los diezmos y con el pasaje, con todo, y me vine para acá. Le dije al pastor que yo me venía el primer sábado, el 6 o el 7, no me acuerdo, después de que pasaron las fiestas. Así que me vine para Durazno, y cuando estoy en Durazno, estaba la hermana Hortensia, como la única miembro de la iglesia, la hermana Hortensia. Al poquito tiempo se junta la hermana Clotilde, la suegra del Coco Grajales. Después se junta, también viene la hermana Maruja, María Isabel Báez, la mamá de Norma Monzón, la mamá de Chiquita Monzón, y Lilian Monzón. Así que ellas fueron las 4 hermanas que comenzaron a venir a la iglesia, a congregarse. Cuando quiero acordar, viene la tía de un muchacho y me dice que vivía por ahí cerca, a congregarse, y le cuento lo que Dios me había hablado. Se llamaba Brenda Jerez. Entonces me dice, oye, son fallecidas todas, menos Lilian, las demás son todas fallecidas, partieron con el Señor. Así que Brenda me dice que en Pueblo de Álvarez hay un lugar que nunca fue la iglesia. Yo digo, wow. Y así que subimos a la Brasilia y nos fuimos para Pueblo de Álvarez. Y ahí empezamos un trabajo. Invité a las jóvenes de la iglesia bautista, le pedí al pastor bautista si me prestaba a sus jóvenes, me dijo que sí. Y bueno, y fuimos con sus jóvenes y predicamos el evangelio y alcanzamos ese lugar donde quedó un lindo trabajo, gracias al Señor. Ahí empezamos, ahí arrancamos. Luego
por ahí por marzo me contacta el pastor Luis Muñoz, que era el director de la Metodista Libre en Uruguay, y él quiere que yo me vuelva al metodismo libre. Y bueno, y ahí fue cuando arrancamos con la Iglesia Metodista Libre y empezamos nuestra tarea en la calle Washington 248 y Generoso Pérez. Ahí empezamos nuestra tarea con la iglesia. Mi familia había quedado toda en Montevideo por las clases, por la escuela, por todo el liceo. Y recién se vinieron para acá, se vinieron a fines del 2000. Fue una tarea bastante grande, bastante linda, conocí mucha gente, fui a lugares que nunca había conocido y nunca pensé que iba a estar, pero yo veía la mano de Dios en este lugar, acá en Durazno. Yo siempre decía, esta es tierra que fluye leche y miel. A pesar de que muchos digan esto, aquello, yo no veo que sea duro el país. Yo veo que somos duros los uruguayos, los cristianos, que no queremos salir, que nos cuesta hablar, que nos cuesta ir. Así que bueno, gracias a Dios ahí empezó nuestro trabajo en la Iglesia Metodista Libre. Allá por el año 2002, luego de estar yendo a Montevideo a hacer estudios y eso, a finales del 2000, mi familia se viene para acá, se muda para acá, para Durazno, y por allí, por el 2002, la misión decide comprar una propiedad para construir la Iglesia Metodista Libre. Y voy pasando por la calle y me encuentro con Leopoldo. Me encuentro con don Leopoldo y le pregunto, porque veo un cartel que dice, ¿se vende? Digo, ¿se vende este terreno? Y dice, sí, se vende, que te quiero otro. Y bueno, allí hablé con el director y el director habló con Estados Unidos. Estados Unidos automáticamente la misión se pone en contacto y deciden hacer la compra del terreno. Se compra ese terreno y bueno, voy a la intendencia, le pido para que me lo limpien un poco y le pasaron una máquina y me lo dejaron impecable, liso, parejito. Y bueno, y ahí había que hacer, y le pedí al pastor de la iglesia misionera, le pedí tablas para hacer toda la baranda del costado. Y bueno, y ahí después que hice todas las barandas, saqué todos los niveles, que me ayudaba mi hijo Fernando, su mamá, Anabel, me ayudaban a hacer todo eso. Entonces, bueno, después que saqué todas las medidas, todo, que dejé todo anivelado y todo en escuadra, empecé a hacer los patines, empecé a hacer los pozos. Los primeros pozos se me daba por el pecho, que eran los pozos que están al frente. Pero ya cuando avanzábamos más al fondo, los pozos se iban hasta 3 metros, llegaron a estar. Pero bueno, llegamos entonces y ahí me encontré con personas que me vinieron a apoyar. No sé, venían y me ayudaban. Entre eso, tú, Sebastián, me ayudaste, me ayudó Eduardo Rodríguez, Fernando, mucha gente estuvo ayudándome a hacer los patines. Y luego que estaban los patines, porque el director del área, que era el pastor Sergio Osvaldo Loyola, dijo, bueno, Luis, ustedes tienen que tener, cuando vayan a hacer algo, tienen que tener los patines, todos los arriba de la tierra, porque no van a venir los gringos y van a empezar a hacer zanjas y van a ponerse a hacer pozos. Tienen que tenerlo todo hecho. Cuando ustedes tengan todo hecho, ustedes avisan y nosotros enviamos un equipo visa. Así que fue que en la convención del 2003, creo que fue 2002, 2003, le digo al director en mi reporte, pongo que ya estaban hechos los patines. Entonces dice, Luis, pero nunca me comentaste esto. Eso fue en diciembre. En enero me avisan que para febrero viene un equipo visa. Yo digo, guay, ¿cómo vamos a hacer todo eso? Y bueno, resulta que Dios envió gente, que me acuerdo que en aquel momento le pagábamos 50 pesos a la mañana y 100 pesos por el día, porque no teníamos dinero. Entonces le dije, bueno, como una ayuda, era como una ayuda, porque no era ni sueldo. Y bueno, así que hicimos todo eso, levantamos las columnas, las vigas, las columnas, las vigas carreras, y después quedó todo pronto para las cerchas, colocar las cerchas. Así que cuando los gringos vinieron, dice que se bajaron y midieron y entonces dijeron, está todo escuadrado. Así que al otro día a colocar cerchas y a colocar el techo.
Me acuerdo que el papá de Vanessa también nos ayudó, que faltaba levantar una pared en el fondo, nos ayudó a levantar la pared en el fondo, y bueno, y ahí de entre todos fuimos haciendo todo eso, techando, arreglando, y ahí empezamos nuestras primeras reuniones. Empezaron las primeras reuniones sin paredes, sin nada. Empezamos con los cultos con niños. Ellos nos habían traído calzados para repartir entre los niños. Y eso fue un tiempo verdaderamente hermoso de lo que pasó con el grupo que vino acá. Después vino nuevamente ese grupo porque entendía que las cerchas habían quedado muy alejadas, 2 metros de distancia cada una. Así que vinieron, hicieron más cerchas y las pusieron a 1 metro de distancia, cada uno, y ahí sí se techó definitivamente. Y bueno, gloria a Dios, empezamos a levantar paredes. Ellos me dejaron todos los bloques, me dejaron todas las cosas y eso. Los jóvenes, en ese caso Stephanie y Vanessa, fueron muy importantes porque ellas eran las que atraían los chicos, eran las que atraían los jóvenes a la iglesia. Y bueno, y mientras tanto íbamos a los pueblos. Empezamos a ir a Pueblo de Álvarez, fuimos a Pueblo Las Arenas, hoy Pueblo Puglia, y también hicimos bautismos allí, y después fuimos también a Villa del Carmen. Empezamos un trabajo en Villa del Carmen, que luego, por razones de salud de la mamá de mis hijos, tuve que paralizarlo, y ahí paré muchas cosas, pero fue muy bueno, y la visita a los hospitales, la visita a los geriátricos, fuimos al asilo, mucha gente empezó a conocernos, mucha gente empezó a vernos, y era trabajar y agachar la cabeza. Y muchas veces la paga, mucha gente salía insultándonos, o en fin, nosotros servíamos y la paga que esperábamos, ese abrazo o algo, a veces no existía, ¿verdad? A veces te daban la espalda. Si te pedían dinero y no tenías, wow, no sirve para nada, este pastor no sirve para nada. Y nosotros no pedíamos dinero, ni andábamos pidiendo dinero ni nada. Hacíamos una obra evangelística pura, neta. También se vendían pasteles, los chicos vendían pasteles con su madre, salían por las calles. También en un momento que se tuvo que cerrar el lugar donde estábamos en Washington, 248, se tuvo que cerrar porque la misión ya no nos daba dinero y no podíamos pagar el alquiler. Así que empezamos a hacer reuniones aquí en mi casa. Y ahí es donde Sebastián empezó acá con nosotros, y entonces sabía que él le gustaba el rock. Entonces le digo un día, así como estaba, como había venido del mundo, porque a veces pensamos, no, mirá, recién viene del mundo, mirá cómo viene, todo sucio, andás a ver, cómo es, su vida es un desastre, entonces yo me acuerdo que le dije, Seba, ¿te animás a tocar la guitarra? Sí, me dijiste, sí. Y bueno, y ahí te prendiste del Señor, empezaste a aprenderte del Señor. Porque yo me acuerdo mi bautismo. Mi bautismo fue, me predicaron, me invitaron a una campaña evangelística. Cuando voy a esa campaña evangelística, a los poquitos días, sin haber ido a la iglesia, a poquitos días, el pastor me dice, Carlito, ¿querés bautizarte? Y yo digo, sí. Y sin haber ido a la iglesia, sin predicarme ni nada, me bautizaron, y ahí quedé agarrado al Señor. A veces no sabemos los planes de Dios, o no sabemos cómo Dios actúa, y Dios tiene que actuar como nosotros los humanos somos, o queremos, y Dios tiene sus propios planes para con cada uno de nosotros. En un momento determinado teníamos que hacer la losa de la planta del frente del templo, donde están los baños, el pasillo, y donde está una pieza que es la oficina. Bueno, teníamos que hacer esa parte. Y no teníamos, y había inundación en Durango, entonces no había pedregullo, no había arena, y tampoco teníamos dinero para el Portland. Resulta que no sé cómo empezó a aparecer arena, empezó a aparecer pedregullo, y cuando quisimos acordar, vino gente de varias iglesias a llenar la plancha, a llenar la losa,
y pudimos hacer esa plancha. Cosas que Dios hizo en medio de nosotros y que hoy las contamos y decimos cómo Dios actuó, cómo pudimos hacerlo, cómo Dios lo hizo, porque humanamente era imposible. Y yo, si bien había apoyado a la iglesia misionera a hacer la planta alta, a hacer la losa, porque no tenían carpintero, así que el pastor me dijo, no tenemos carpintero. Entonces yo dije, bueno, yo te hago, pastor, yo hago de carpintero. Y entonces, bueno, y ahí arrancamos con la carpintería, hacer toda la carpintería y hacer toda la losa. Y después ellos recíprocamente también me ayudaron, que se ve en un momento el pastor Luis Díaz allí llenando una viga, y otros hermanos, otros pastores también apoyándonos, el pastor de la iglesia del Evangelio Cuadrangular, que hoy no está acá, no me acuerdo el nombre de él, pero muchos hermanos, muchos pastores me vinieron a ayudar, me dieron una mano. Sí, Dios es real. No hay forma de decir que no. Dios es real. Una de las cosas que es creer y confiar en el Señor, creerle a Dios, creer, porque si uno se pone en las manos de Dios, si nos ponemos en las manos del Señor, Dios va a actuar. Dios está necesitando que nosotros salgamos al campo, porque eso dice, vayan de 2 en 2, vayan y prediquen el Evangelio. Y es lo que tristemente está menguando hoy en día, la predicación del Evangelio, puerta a puerta, persona a persona. Y entonces, y yo haber estado trabajando así, con hermanos, me di cuenta de que Dios nos bendecía, Dios nos iba bendiciendo en el camino y no nos escaseaba. Hoy por hoy lo creo que es así. Dios creo que no ha cambiado. Es más, reafirma tu postura, sabiendo, como decimos muchas veces, el Señor está a las puertas, ya está, todo está hecho. Falta que nosotros vayamos y hagamos la obra. Y hoy por hoy, por ejemplo, me salí por distintas circunstancias, me salí de la Iglesia Metodista Libre, pero cuando fui invitado a ir al Champañal y estuve allí, estuvimos allá, me sentí en casa, me sentí querido, me sentí amado, me sentí en mi lugar. Y en muchas oportunidades había escuchado del trabajo que se hacía, el trabajo que sí, el pastor Sebastián, que tiene niños acá, allá. Y yo me sentía muy, muy contento, porque fue una de las cosas que habíamos plantado, ¿verdad? Una de las cosas que habían plantado y que se siguieron adelante. Ustedes no pararon, ustedes no menguaron, y realmente, y puedo decirlo con total orgullo, mucho orgullo, decir gracias, Señor, porque esta obra sigue en pie. Gracias por tu siervo Sebastián, gracias por tu sierva Vanessa, gracias por haber alcanzado estos jóvenes que hoy son pastores y están predicando Montevideo, predicando allá, predicando aquí. Vi una foto anoche que decía que iban para Maldonado. Yo digo, gracias, Señor, gracias por esos hombres y mujeres que se animan a creerle a Dios y se animan a meterse y a seguir para adelante. Gracias, porque no se puede parar la obra. No se puede parar la obra, y a veces la obra cuesta mucho, cuesta dejar cosas, cuesta dejar seres queridos, cuesta que de repente que personas nos den la espalda, hablen mal de nosotros. Míralos, lo único que se preocupan es en la iglesia, y mira, sus hijos están tirados, o sus hijos se separan, porque pensamos, claro, los hijos del pastor son los que tienen que dar el ejemplo. Entonces miran al hijo del pastor como el ejemplo, y a veces tienen su propia vida. Pero sé una cosa, como dice la palabra, instruye al joven en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. Y eso me queda plasmado en el corazón, de que mis hijos que nacieron, que tuvieron el Evangelio, no se van a apartar del Señor. En un momento, no sé cuándo, quizás yo no lo vea, pero en un momento se van a levantar y van a servir al Señor con todo su corazón. ¿Sí? No es fácil arrancar con una nueva obra. Es orar,
en no decaer los brazos. Yo me recuerdo una historia que la voy a contar, de una iglesia londrina, en Brasil. La iglesia londrina. Dice que había un pastor que se hincaba todas las noches, se iba a un barrio y en un callejón se hincaba a orar. Y por allá le tiraban zapatos, le tiraban cosas, decía, cállate la boca, y le tiraban de todo. Y cuando quise acordar, sintió unos pasos y pensó, me van a pegar un palazo en la cabeza. Pero un hombre se arrodilló al lado de él y se puso a orar. La iglesia de Londrina creció, porque ese hombre le creyó a Dios. Porque es el tema de creerle a Dios cuando no vemos nada, porque a veces no vemos, no hay resultado, no da, esto no da, pero hay que seguir, hay que avanzar, porque cuando plantamos, por ejemplo, 2 granitos de maíz en la tierra y nace una vara de choclo, de maíz, y de repente tira 5 espigas de maíz, 4 espigas de maíz, pero ¿cuántos maíces tiene cada espiga? Y ese hombre esperó con paciencia que diera fruto, a que saliera, que brotara. Mirá, ya está brotando. Nosotros plantamos perejil. Estoy seguro que mañana voy a mirar a ver si ya está brotando. Mi esposa lo plantó, le puso un poquito de perejil. Y estoy seguro de que mañana pasado, y cuando veamos los primeros, ¡wow! Así es la obra del Señor. Va a crecer. No nos podemos desanimar, pero tenemos que avanzar, tenemos que permanecer. La palabra de Dios, el Señor dice, el que persevera hasta el fin. O sea, el que siga hasta el fin, el que no se decaiga, el que no abandone, el que parece que no da nada, pero va a dar. El que parece que no resulta, pero va a resultar. Entonces, eso es lo que yo les animo a cada hermano, a cada hermana. Les animo a poner sus manos en la manceba del arado y a seguir para adelante y no mirar para atrás. Damos gracias a Dios por esta gran historia. Aún queda mucho más por contar, personas, anécdotas y testimonios, y a los que fueron parte de estos orígenes. Pero aún seguimos creciendo, trabajando en esta gran obra. Dios te bendiga.